Específicamente vamos a hablar de la inervación del sistema urinario, ya que esa inervación compleja nos va a dar la continencia a nivel de la vía urinaria. La vejiga es el órgano receptor de la orina, es el almacenamiento de orina, donde desembocan los ureteres, ¿no? Y la apertura, que es el cuello de la vejiga, que se va a conectar con la uretra en todo su trayecto. Entonces, a todo esto se lo define como trígono vesical. El músculo que compromete o que corresponde a la vejiga se llama el músculo detrusor de la vejiga, ¿no es cierto? Este es un músculo con una capacidad o una propiedad de elasticidad, se puede distender y se puede contraer con bastante facilidad. En un adulto en promedio puede tener una capacidad entre 500 en promedio, en unos 500 ml, es decir, medio litro de almacenamiento. Incluso puede superar esos límites de almacenamiento, ¿no? En pacientes o en personas que contienen orina, ¿no? Entonces puede tener un mayor almacenamiento incluso de orina. Para que funcione todo este sistema urinario, se requiere de un complejo sistema de inervación. La inervación que va a dar una capacidad a la vejiga y a la uretra de distensión y una capacidad de contracción para vaciar la orina. Por un lado, vamos a decir que la continencia presenta mecanismos activos y mecanismos pasivos. Bien, hay elementos extrínsecos y elementos intrínsecos que van a jugar un rol importante en la continencia urinaria. Estos sistemas de la uretra son los receptores alfa adrenérgicos que van a generar una contracción de la uretra posterior, que van a generar un sello uretral. Los plexos nerviosos que van a comprometer a la uretra van a transcurrir a través de la submucosa, lo cual va a generar una capacidad de esfínter a esa uretra posterior. Por otro lado, tenemos los mecanismos o los elementos extrínsecos que juegan un rol importante con la presión de la musculatura periférica, es decir, los músculos del suelo pélvico, por ejemplo, ¿no? Que van a de cierta forma dar también la continencia por compresión extrínseca a la uretra. Los mecanismos de continencia intrínsecos tienen factores o elementos activos y tienen elementos pasivos. También va a haber dentro de la vejiga receptores alfa-adrenérgicos que van a producir una contracción de la musculatura mediante la liberación de sodio. El detrusor de la vejiga, ustedes saben que es un tejido elástico, está compuesto por fibras de colágeno que le van a dar esa capacidad de distensión y de contracción. Eso también juega parte en el sistema de continencia intrínsecos. El músculo liso, que es propiedad o propio de la musculatura del detrusor de la vejiga, que se va a continuar a través de sus fibras hacia la uretra posterior, ¿no? Y otra característica de estas es que en la submucosa, en la mucosa y submucosa del sistema urinario, va a transcurrir todo el sistema vascular, es decir, venas y arterias que al congestionarse, miren como en esta imagen, este fascículo de venas se congestionan y cierran la vía urinaria, ¿no? Que también es otra característica que tiene el sistema urinario. Estos elementos pasivos y activos juegan dentro de un rol importante, los elementos extrínsecos, la musculatura pélvica, ¿no? Que va a estar adyacente a la uretra, ¿no? Por ejemplo, el ligamento úterosacral en las mujeres, que va a ser un mecanismo de continencia junto con los otros ligamentos, el ligamento uretropúbico, por ejemplo, que va a generar de cierta forma un mecanismo de continencia pasivo, no un mecanismo de continencia activo, sino un mecanismo de continencia pasivo a la vía urinaria. Y lo otro, el mecanismo activo va a estar dado por el aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? Que va a ser una contracción refleja de los músculos del piso pélvico, especialmente del elevador del ano. Y por último, chicos, la inervación
que va a jugar un rol importante. Es importante conocer este sistema. La vía urinaria tiene 3 sistemas de inervación: sistema simpático, sistema parasimpático y el sistema somático, ¿sí? O motor, ¿no? El sistema simpático va a estar dada por fibras que van a salir de L1 y L2, del ganglio mesentérico inferior. ¿Ok? Estas fibras que van a salir de L1 y L2 van a dar una inervación simpática al sistema urinario. Este sistema simpático va a tener fibras hacia la vejiga y hacia la uretra posterior, ¿sí? O hacia el cuello de la vejiga. ¿Listo? Estas fibras van a transcurrir hacia la uretra posterior y hacia el cuello de la vejiga. Los otros tipos de haces nerviosos, que son las fibras parasimpáticas, van a provenir de las raíces de la sacra entre la S2 y S4. Los nervios pélvicos. Estos nervios pélvicos van a dar una inervación parasimpática a la vejiga solamente. ¿Listo? En cambio, los otros haces nerviosos que van a salir de S2 y S4, ¿sí? Son los nervios pudendos, que van a ir directamente a inervar la uretra. ¿Listo? Estos nervios son nervios motores, son nervios que van a actuar a la voluntad de la persona. ¿Listo? Entonces, tiene una inervación autónoma que está representada por los ganglios simpáticos y parasimpáticos, y tiene una inervación motora que está representada por el nervio pudendo, ¿no es cierto? Repetimos entonces, los nervios simpáticos van a ir a inervar a la vejiga y al cuello de la uretra, y algunos haces que van a ir a la uretra posterior. Los parasimpáticos simplemente a la vejiga, y los nervios pudendos o sistema motor a la uretra. Todos estos mecanismos van a interactuar entre sí para dar el mecanismo de continencia a la orina. Los nervios simpáticos van a promover la dilatación, la distensión del músculo, ¿sí? La relajación. En cambio, los parasimpáticos van a promover la contracción, ¿sí? La contracción del músculo liso. Y los nervios pudendos, que van a trabajar a la voluntad, van a generar compresión, contracción y relajación. ¿Listo? Los nervios pudendos son los únicos que actúan de ambas formas, en la contracción y en la relajación. Es decir, aquí interactúa un nervio simpático más en los nervios somáticos, o el nervio pudendo, o el nervio parasimpático y el nervio pudendo. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que la vejiga, en su proceso de llenado, va a actuar el nervio o los ganglios simpáticos. ¿Me entienden? Van a relajar la musculatura lisa del detrusor, ¿no es cierto? Van a relajar la musculatura lisa del detrusor. Y lo opuesto, los nervios pudendos o los nervios somáticos van a contraer la uretra. Entonces, mientras se llena la vejiga, la uretra está cerrada. ¿Se entiende, no es cierto? Y una vez que el paciente tenga la sensación de ir a miccionar, va a ocurrir lo contrario. Se va a inhibir la respuesta de los nervios simpáticos y van a actuar los nervios parasimpáticos. Y dijimos que los parasimpáticos van a generar la contracción de la musculatura lisa del detrusor. Van a contraer la musculatura del detrusor y va a actuar el nervio pudendo, relajando o dilatando la uretra. Entonces se abre la uretra, se contrae la vejiga a través de los nervios parasimpáticos y se ejerce la micción, ¿no? Entonces este es un sistema
de interacción innata entre el sistema simpático, parasimpático y somático. Es una parte importante del sistema de continencia es entender la inervación que tiene el sistema urinario. Aquí está lo propio, ¿no es cierto? Actúan en una fase de llenado, ¿no? En la fase de llenado o almacenamiento van a actuar los nervios simpáticos relajando la musculatura lisa. Entonces va a actuar la musculatura lisa y se va a cerrar a través de los nervios pudendos el cuello de la uretra. Y en la fase de eliminación o fase de vaciado, que es el segundo ciclo de la micción, va a ocurrir lo contrario. Se va a inhibir la respuesta simpática, va a actuar los nervios parasimpáticos contrayendo la vejiga y el nervio pudendo va a relajar la uretra para que exista el vaciamiento de la orina, ¿no? La simple fisiología del sistema urinario de continencia. Bien, una vez teniendo entendido o conociendo lo básico de la anatomía y fisiología del sistema urinario, vamos a hablar de incontinencia. ¿Listo? ¿Cómo se define la incontinencia? La Sociedad Internacional de Continencia define a la incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de orina por el meato uretral, ¿sí? Objetivamente demostrable y de una magnitud tal que constituye un problema higiénico o social. Hay una repercusión, por supuesto, social en el medio de ese paciente, ¿no es cierto? No va a ser nada grato que tenga escurrimientos de orina, ¿no? Y en un entorno social, en una actividad social, etcétera. Entonces repercute significativamente en el aspecto psicológico y social del paciente. ¿Qué más tenemos? Bien, hay ciertos factores de riesgo que van a predisponer a la incontinencia urinaria. Entre estos, el sexo. Normalmente las mujeres tienen mayor predisposición a la incontinencia urinaria por ciertos factores, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Ejemplo, el embarazo, el parto vaginal son propios del sexo femenino, ¿no? Entonces, es por eso que las mujeres van a estar mayormente predispuestas a la incontinencia urinaria. Y otro factor, por supuesto, es el aspecto anatómico, ¿no es cierto? Una uretra más corta, ¿no? Que va a también ser de cierta forma un factor de riesgo en la incontinencia urinaria. La edad avanzada, las infecciones del tracto urinario a repetición. La diabetes mellitus es otra causa de eh, incontinencia urinaria. La diabetes mellitus va a afectar a los nervios, ¿no es cierto? A los nervios periféricos, a los nervios motores, lo cual va a generar una desmielinización de este sistema nervioso y va a inhibir la respuesta de la actividad nerviosa, ¿no? La restricción de restitución estrogénica por vía oral, índice de masa corporal alto, es decir, en pacientes con obesidad, deterioro funcional y cognitivo, trastornos neurológicos y en varones la prostatectomía, que puede ser un factor de riesgo en la incontinencia urinaria. ¿Sí? Bien, vamos a clasificar la incontinencia urinaria. Una de estas, dentro de la clasificación de la incontinencia urinaria, es la incontinencia de esfuerzo. ¿Listo? La incontinencia de esfuerzo, que es la pérdida involuntaria de orina que aparece concomitante con algún esfuerzo realizado por el paciente. Ejemplo, puede tener tos el paciente y generar pérdidas de orina, ¿no es cierto? O cualquier otro esfuerzo que pueda aumentar la presión intraabdominal, como por ejemplo levantar objetos pesados también, que puede generar fugas o escapes de orina. ¿Listo? A esto se le llama incontinencia de esfuerzo, al empleo de pequeños o medianos esfuerzos y ocurre el escurrimiento. ¿Sí?
¿Cuáles son las causas de una incontinencia urinaria de esfuerzo? Una de estas causas va a ser la hipermovilidad de la uretra por pérdida de soporte de la unión uretrovesical. Esto puede generar un aumento de la presión intraabdominal, este aumento de la presión intraabdominal desplazar la vejiga y el cuello hacia afuera, desproporcionando un aumento de la presión intravesical mayor que la uretral, y lo cual va a generar pérdidas de orina. En resumen, ¿qué quiere decir esto, chicos? Anatómicamente debe existir o se tiene a la uretra posterior, que es esta la uretra posterior, dentro de la cavidad abdominal. Está en otra imagen. Acá. Miren, toda esta es la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. La cavidad pélvica, por supuesto, que tiene una presión positiva, igual que el abdomen. ¿Listo? Miren, ¿no es cierto? Pero cuando hay un descenso de toda esta porción de la vejiga y por ende de la uretra, voy a sacar un lápiz. Entonces, esta es la posición normal. Este es el diafragma pélvico, el abdomen, y por ende todo esto está sometido a una presión intraabdominal positiva, ¿sí? Una presión de entre 8 a 12, que es lo normal de la presión intraabdominal. Pero ¿qué pasa en algunos pacientes? Puede haber un descenso de esta vejiga, en vez que esta porción de la uretra posterior esté sometida a una presión intraabdominal, esté baja, se deslice. Entonces, en vez que la vejiga esté ahí, la vejiga está acá, todo esto, ¿no? Y la uretra posterior viene acá recién. Entonces, pierdo porción de uretra. Esta porción de la uretra ya no va a estar sometida a una presión intraabdominal, ¿no? Entonces, esa capacidad de la vejiga de tener una presión intraabdominal en la uretra posterior la va a perder, y eso va a predisponer a las incontinencias de esfuerzo. ¿Listo? Eso a lo que se refiere. Hay un desplazamiento de la vejiga y el cuello hacia afuera, lo que les dibujaba, ¿no? Entonces hay un desplazamiento de esta vejiga hacia afuera y por ende de la uretra posterior, lo cual va a perder esa capacidad. Va a haber una desproporción entre el aumento de la presión intravesical mayor que la uretral, ¿sí? Por esa pérdida de la anatomía. Y lo que va a generar fugas de orina, ¿no es cierto? Esa es una causa. Y la otra es una deficiencia intrínseca del esfínter uretral. Normalmente esta deficiencia intrínseca del esfínter de la uretra se ve en mujeres de edad avanzada, en mujeres con hipoestrogenismo, en traumatismos de cualquier origen y en postresección eh, operatorias o quirúrgicas, ¿sí? Válidas. Obviamente la incontinencia urinaria tiene que seguir un tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, esto se refiere a aquello, que puede haber una tratamientos quirúrgicos válidos en estos pacientes que pueden generar un cierto grado de incontinencia. Bien, las características urodinámicas, la urodinamia. La urodinamia, jóvenes, es un estudio que tiene varios componentes, ¿listo? Un estudio que nos va a ir a medir que, uno, la presión vesical, dos, la capacidad vesical, tres, el complejo muscular para la continencia a nivel perineal, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos nos va a medir la urodinamia, ¿ok? Si hay una buena presión intravesical, si hay una buena continencia, una buena presión a nivel uretral, ¿no?
nos va a medir las presiones, tanto presión intraabdominal y presión vesical, a través de estas sondas. Para medir la presión intraabdominal se puede introducir un catéter o una sonda a través de la vagina o a través del recto. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones nos va a medir la presión intraabdominal. Y otro catéter a nivel de la vía urinaria que nos va a medir la presión intravesical. ¿Sí? Este estudio urodinámico va a ser imprescindible para hacer un diagnóstico definitivo de incontinencia urinaria, ¿sí? Y ir a descubrir qué características son las que están fallando para esta incontinencia urinaria. Bien, otro tipo de incontinencia, aparte de la incontinencia de esfuerzo, es la incontinencia de urgencia, ¿sí? Se trata de una pérdida involuntaria de orina asociada a un irrefrenable deseo de orinar. ¿Listo? Eh, este tipo de incontinencia está precedido de un fuerte deseo de la micción, no guarda relación con el llenado vesical y se asocia a polaquiuria y nicturia. ¿Qué quiere decir esta incontinencia de urgencia? Son pacientes que tienen una alta sensación de querer miccionar. Cuando van a miccionar, miccionan un poco o escaso chorro de orina, ¿no? Entonces no guarda relación entre la alta o el alto deseo de micción con la capacidad de la vejiga. Las características que tiene este tipo de incontinencia son que va a haber una inestabilidad del detrusor. El detrusor no va a tener una actividad bastante dinámica ni coordinada. Va a tener una inestabilidad en su función, ¿no? Va a tener un componente esfinteriano normal. ¿Qué quiere decir? Que la inervación somática va a ser normal. Lo que va a estar afectada es la inervación, no inervación propiamente, sino más bien que la capacidad de contracción y relajación de la vejiga van a estar alteradas, ¿no? Va a haber un punto en el que la vejiga no va a estar plenífica, es decir, no va a estar con la cantidad o la capacidad urinaria eh, total, pero se va a contraer porque es inestable, ¿no es cierto? Se va a contraer y eso va a generar una urgencia de la paciente de querer miccionar, ¿sí? Las causas puede ser una contracción idiopática no suprimida del detrusor, ¿no? Esas contracciones inestables que va a tener el detrusor, ya sea, normalmente este tipo de urgencia se ve en pacientes añosas, ¿listo? En pacientes de la tercera edad. Puede haber una hiperreflexia también del detrusor a causa de enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, Parkinson, etcétera, ¿sí? Las infecciones del tracto urinario crónicas o agudas con bastante recidiva pueden generar también este tipo de incontinencia de urgencia, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Otra es la incontinencia urinaria mixta. Este tipo de incontinencia urinaria mixta se da en pacientes, bueno, el paciente refiere sintomatología compatible con los dos tipos anteriores, ¿no? Es decir, que tiene pérdidas con algún esfuerzo y tiene esa sensación alta de querer miccionar y cuando va a miccionar simplemente micciona una pequeña cantidad, ¿no? Entonces tiene de ambas. Se asocia a una hiperactividad del detrusor y un trastorno del sistema esfinteriano. ¿Listo? Otro tipo de incontinencia tenemos la incontinencia por sobreflujo. ¿Qué quiere decir? Que la vejiga se encuentra distendida por imposibilidad de vaciarse, ¿sí? En este tipo de incontinencia por sobreflujo, más bien es que son pacientes que no,
que la voluntad de querer orinar está inhibida, es decir, tienen vejigas con 500, 600, 700 ml de micción, de capacidad de orina, pero no tienen esa sensación de querer ir a orinar, ¿no es cierto? Y por ende ya está sobrepasada la capacidad de la vejiga y pues ocurren los escurrimientos, ¿no? La vejiga se encuentra distendida por imposibilidad de vaciarse. Existen dos subtipos. Una que es la obstructiva, ejemplo en caso de una hipertrofia prostática, en una estenosis uretral, en una disnergia vesicoesfinteriana, se puede observar este tipo de incontinencia por sobreflujo. Y el otro subtipo es la insuficiencia contráctil del detrusor, ya sea una insuficiencia idiopática, sea una insuficiencia secundaria, ejemplo a medicamentos, y algún proceso de tipo neurológico, ¿no? Ejemplo, la diabetes, lesiones bajas en la vejiga, cirugía pélvica radical o traumatismos en columna lumbosacra pueden generar este tipo de insuficiencia de contractibilidad del detrusor. Bien, ¿qué más tenemos? Ok, y otro tipo de incontinencia es la incontinencia neurológica, ¿sí? La incontinencia neurológica puede dividirse en una incontinencia activa y una incontinencia pasiva. La incontinencia activa va a haber una sobreactividad del detrusor neurogénico, en la cual pueden haber lesiones suprasegmentarias o de la neurona motora superior, y la pasiva, en la cual va a haber mecanismos esfinterianos débil o ausente, en el cual el centro de la micción va a estar alterada por lesiones más distales. ¿Listo? Entonces son los dos tipos de incontinencia neurológica. Va a haber lesión a nivel del sistema nervioso. Y el otro tipo de incontinencia es la incontinencia por falta de continuidad por deformidad. ¿Qué quiere decir? Miren, por ejemplo, hay un riñón ectópico, una duplicación pielureteral, ¿no es cierto? Ciertas características anatómicas que pueden generar algún tipo de incontinencia, ¿no? Defectos del ureter, de la vejiga, de la uretra, puede haber, normalmente son defectos congénitos, uréter ectópico, divertículos ureterales, y los adquiridos que pueden ser traumáticos, ¿no? Secundario a cirugía, partos traumáticos o tratamientos de fístulas, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es estrictamente clínico, ¿no? Hay que hacer una buena anamnesis al paciente, una buena historia clínica, hay que preguntar los antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos, antecedentes gestacionales, antecedentes infecciosos, ¿no? Hay que hacer una buena historia clínica en el paciente, ¿ok? El examen físico. Igual hay que hacer una exploración a nivel del examen físico, si no hay ningún traumatismo, no ha ocurrido ningún traumatismo, lesiones, etcétera. ¿Listo? El estudio cistográfico. Es importante hacer una cistografía en este tipo de pacientes como parte del screening de estudio, ¿sí? Para ver la capacidad vesical, para ver si no tiene otras manifestaciones clínicas como alguna normalidad en la vía urinaria, si no tiene divertículo uretral, si no tiene un ureterocele, tantas cosas, ¿listo? Entonces el estudio cistográfico va a ser uno de los estudios de screening para este tipo de patología. Y por supuesto no debe faltar la urodinamia. Sí, hoy en día se hace también la video-urodinamia, que es otro estudio más completo para el estudio de la incontinencia urinaria. No solo para el estudio de la incontinencia urinaria, sino también en ciertas otras características. Ejemplo, en pacientes con mielomeningocele que desarrollan vejigas neurogénicas, la urodinamia es un estudio bastante
completo. Bien, esto se puede complementar con las determinaciones analíticas y el diagnóstico por imagen, ¿no es cierto? Si es necesario, se puede solicitar urotac, tomografías, ecografías, resonancia magnética, etcétera. Bien, entonces, a nivel de la anamnesis vamos a realizar una historia clínica detallada que incluya datos de la pérdida de orina. Hay que solicitar al paciente que haga una cartilla miccional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en una cartilla la paciente va a anotar todo respecto a su ritmo o flujo urinario, ¿sí? El inicio, la evolución, en qué posición se da, su relación con los esfuerzos, si hay una existencia o no de urgencia, las horas en que va a miccionar, incluso la cantidad. En este tipo de pacientes hay que medir la cantidad de orina que va o que realiza durante la micción, ¿no? Síntomas asociados, si tiene disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. Todo eso la paciente debe anotarse en una cartilla. ¿Listo? La frecuencia de micción diurna y nocturna, cuántas veces va durante el día, cuántas veces durante la noche, el tiempo intermiccional, ¿no? Cuánto tiempo está sin esa necesidad o sin esa urgencia de micción. Toda la historia heredofamiliar también, ¿no? Respecto a los papás, los abuelos, si han tenido algún tipo de antecedentes de incontinencia urinaria, etcétera. Se debe confirmar que se trata de una pérdida de orina involuntaria y objetiva. Se inicia con la palpación abdominal para determinar si existe o no globo vesical. A continuación se realiza una exploración neurológica. Se hace una valoración si existe una incontinencia de esfuerzo mediante la maniobra de Valsalva. Pedirle al paciente que vaya tosiendo y verificar si hay alguna pérdida de orina, ¿no? En el hombre se debe realizar una exploración prostática mediante el tacto rectal. Obviamente hay que ver que ese paciente no esté debutando con una hiperplasia de la próstata, ¿no es cierto? Que no haya un agrandamiento benigno de la próstata que pueda generar una incontinencia obstructiva, ¿no es cierto? Entonces, lo cual puede generar esos problemas en el paciente, ¿listo? Entonces, debemos verificar eso en el varón. En el hombre, en la mujer se debe valorar la existencia de prolapso genital, sobre todo en pacientes añosas, ¿no? Hay que ver el introito, la vulva, si no tiene algún tipo de prolapso genital. Puede estar prolapsándose la vagina, y lo cual puede generar ciertos estados de incontinencia. Evaluación de la motilidad uretral mediante el test del hisopo y la prueba de Bonney, que es una maniobra de ascenso del cuello vesical en forma digital. Se puede ascender la vejiga a través del uretra y se pide al paciente que vaya tosiendo, ¿no? Y para ver si tiene algún tipo de fuga urinaria. Bien. Ya terminando con las diapositivas, los estudios complementarios que vamos a solicitar, de hecho, va a incluir un examen de sangre de rutina, ¿no es cierto? Un hemograma completo, urea creatinina, las funciones renales. El examen completo de orina y GRAM sin centrifugar va a permitir estudiar la orina y su sedimento, ver si hay algún dato infeccioso, el urocultivo para descartar infección urinaria. Ecografía renal, vesical y prostática, ¿sí? Debemos valorar la morfología, la anatomía del sistema urinario, identificar si existiesen algunas variantes, ¿listo? La urografía intravenosa excretora también es otro estudio que nos va a definir todo el sistema urinario o la permeabilidad del sistema urinario, ¿no? Y el estudio urodinámico que va a explorar la actividad funcional del aparato urinario. El diagnóstico diferencial que podemos hacer en una incontinencia urinaria es
sobre todo las infecciones urinarias sintomáticas, una uretritis, una vaginitis atrófica, estados psicológicos de la paciente, ¿no? Estados de depresión, por ejemplo, limitación de la movilidad en pacientes geriátricos, y otro dato característico es el enclavamiento fecal, ¿no? Pacientes con estreñimientos crónicos severos que por compresión de la vejiga puede haber fugas urinarias. ¿Qué más? Bien, las medidas terapéuticas o el tratamiento que se va a tener va a depender en la función, uno, de la gravedad de la incontinencia urinaria, de la edad del paciente, el ámbito social, ¿no? Ciertas características que la vamos a considerar. Uno, realizar las medidas higiénico-dietéticas, ¿no es cierto? Hacer un entrenamiento de la vejiga mediante ejercicios que van a tonificar la musculatura del suelo pélvico. Estos son los ejercicios de Kegel, ¿listo? El tratamiento paliativo, sobre todo en pacientes con bastantes años, ¿no es cierto? En pacientes de 70, 80 y años, en los que ya realizar una cirugía de pronto es mucho riesgo, se ejerce tratamientos paliativos, ¿no? En base al uso de pañales absorbentes, bolsas colectoras de orina, etc. Y la terapia farmacológica que va a estar indicada para algunos casos, ejemplo, incontinencia de urgencia secundaria a una inestabilidad vesical, ¿no es cierto? Donde decíamos que hay contracciones vesicales no inhibidas y lo que puede generar fugas de orina, ¿no? Para esto tenemos el tolteridona, el trospium, toxina botulínica, también que va a relajar la musculatura del detrusor, y algunos agonistas orales beta-adrenérgicos, ¿sí? Y para la incontinencia de esfuerzo también va a haber algunos fármacos, sobre todo los antagonistas o los inhibidores adrenérgicos que van a ser una opción de tratamiento para este tipo de incontinencia. Los tratamientos invasivos va a consistir en en el autocateterismo intermitente en casos de incontinencia por insuficiencia contráctil del detrusor. Ejemplo, hay pacientes con vejigas neurogénicas o vejigas de tipo perezoso. Tienen una baja contractilidad del detrusor, ¿no? Entonces, en estos tipos de pacientes donde no hay una contracción del músculo detrusor, un tratamiento alternativo es el cateterismo intermitente limpio, así se llama, ¿listo? El mismo paciente se cateteriza para vaciar la orina y así está unas 3, 4, 5 horas sin problema, ¿no? Se vuelve a cateterizar después. Y los tratamientos quirúrgicos que también dependen del tipo de incontinencia, ¿sí? Otros tratamientos van a depender igual del tipo de incontinencia, entre estos está la estimulación eléctrica intravaginal, la neuroestimulación sacra, inyección intravesical de toxina botulínica, etc. ¿Sí? La incontinencia de esfuerzo se puede realizar una cistouretropexia de Marshall con la utilización de mallas, ¿no? También se puede hacer una colposuspensión de Burns, un cabestrillo de Sling, es el último que se usa en incontinencia de urgencia, ¿no? Consiste en usar ciertos dispositivos, este tipo de mallas, para suspender un poco el cuello de la vejiga y la uretra posterior, ¿no? Hacerlas un poco intraabdominal, como en el caso que hablábamos, ¿no es cierto? Que se desciende el cuello de la vejiga y la uretra y ya pierden su anatomía intrapélvica, ¿no?